Palabra de Dios en Mateo 17, 20 y 21. Mateo 17, 20, 21. Yo siempre me he desarrollado o he crecido en el ministerio. Mis padres eran pastores desde que yo nací. Es decir, más bien mis padres se casaron cuando mi papá ya era pastor. Entonces, mi madre cuando se casó con mi papá, pues inmediatamente fue la esposa del pastor y posteriormente ella estudió en el bíblico y llegó a ser también pastora. Y yo pues he sido testigo del trabajo de ellos. Bueno, mi madre ya descansa en los brazos del Señor. Pero en todo ese tiempo que tuve la bendición de observar su trabajo, cuántas cosas sucedieron por la fe de mis padres. Increíbles cosas. Mi padre, cuando era presidente de los jóvenes, llenó el estadio Flor Blanca, ¿verdad? En eventos multitudinarios, creo que así se dice. En aquel tiempo, imagínense, en los años 80, llenar el estadio Mágico González, o el Flor Blanca, que en aquel tiempo así se llamaba, era una cuestión de fe. O fundar iglesias, comprar terrenos, construir templos, pura obra de fe. Y yo vi a Dios obrando en milagros a través del ministerio de mi papá. Y cuando yo recibo el manto del pastorado también, inclusive antes de ser pastor general de la iglesia del Cenáculo, Dios en su misericordia me ha permitido orar por liberación y Dios ha hecho la obra de liberación. He escuchado testimonio de hermanos que al imponerles manos Dios los ha sanado, y he visto y experimentado la bendición del Señor en la iglesia del Cenáculo por pura fe llegar a donde estamos y tener lo que tenemos en la iglesia del Cenáculo. Para los que no saben, la iglesia del Cenáculo está rodeado de comunidades. La congregación es congregación humilde, y con todo y eso, la fidelidad de Dios y la fidelidad de un buen grupo de hermanos en sus diezmos y ofrendas ha permitido llegar a tener un templo lindo como el que tenemos. Tenemos 3 propiedades. Y nosotros nos preguntamos cómo ha surgido eso, y la respuesta es: esto se ha hecho por pura fe y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. En mi vida yo he experimentado, hermanos, sanidad en mi familia, en mi papá, actuando por fe. Estamos viviendo donde vivimos, actuando por fe. Tenemos lo que tenemos por fe y por la misericordia, por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos tuvieron un encontronazo, o podemos decirlo de esta manera, sufrieron una mala experiencia por falta de fe y también por falta de oración y ayuno, porque antes de que el Espíritu Santo viniera en el día del Pentecostés, los discípulos no experimentaron el poder de Dios actuando a través de ellos en una forma milagrosa, porque Jesús andaba con ellos. Pero en un momento de eso los discípulos no estaban con Jesús, pero como sabían del poder de Jesús y Jesús ya les había enseñado que en su nombre podían echar demonios, podían sanar,
entonces ellos oraron por un lunático, por un hombre, por un joven lunático, y este joven no fue liberado. Y se presentaron a Jesús, y Jesús hizo el milagro, liberó al joven lunático. Y ahí es en donde se basa el mensaje de esta noche. Mateo 17, 20 y 21 dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Esta misma historia en la vida de Jesús aparece en Marcos 9, 14 al 29 y en Lucas 9, 37 al 43. Usted puede leerlo en los tres evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. Hay algunas palabritas que cambian de un evangelio a otro. Pero déjeme decirle que basado en lo que Jesús le dice a sus discípulos en este pasaje, yo puedo decirle categóricamente que la fe mueve montañas y que con fe nada será imposible. Que con fe todo es posible. Y eso es cierto, porque Jesús lo dijo. De los labios de nuestro Maestro, de nuestro Señor, salieron esas palabras. Que con fe se puede mover montañas, se puede mover árboles. ¡Wow! Y dice aquí la porción: si tuvieran fe como un grano de mostaza. Quizás la mayoría de nosotros no conozcamos el grano de mostaza. Los que se dedican a la venta de granos básicos tal vez lo sepan, o los que se dedican a la agricultura tal vez conozcan el granito de mostaza. Y como leímos anteriormente en Mateo 13, que leímos la lectura al principio, el grano de mostaza tan pequeño, y dice que llega a ser el más grande árbol de hortalizas, de un granito pequeño. Por eso Jesús le dice a sus discípulos: si tuvieran fe como un granito de mostaza, harían grandes cosas. Porque la fe pequeña viene a ser como un árbol grande. Pero estamos hablando de una fe genuina, no de una fe de diente a labio, como muchos pregonan ese tipo de fe, solamente de diente a labio. Ahora, ¿de cuánta fe está hablando Jesús? Está hablando de un poquito, porque te está comparando con un grano de mostaza. Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, que prácticamente es del tamaño de un granito de chan. Eso sí creo que la mayoría hemos tomado fresco de chan. De ese tamaño son las semillitas de mostaza. Y viene a surgir un árbol grande de hortaliza de ese grano de mostaza. Y Jesús les dice: si tuvieran fe como un granito de mostaza tan pequeña, pudieran decirle a esta montaña: quítate de ahí, montaña, y andate un poquito más para allá, porque aquí al hacer erupción puedes provocar mucho desorden. O un árbol que aquí en donde yo vivo no hay mucha sombra, pudiéramos decirle: hey, árbol de mango pequeño, venite para este pedacito de grama que tengo aquí, y así me da sombra. Si tuviéramos fe como un granito de mostaza, pudiéramos nosotros experimentar grandes cosas en el nombre de Jesús. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de enfermedad, en estos momentos de necesidad, solo basta, mi hermano, tener un poquito de fe. Amén.
Gloria a Jesús. Solo basta eso, tener un poquito de fe. Pero esa fe, mi hermano, no debe ser una fe como algunos la miran, como magia. No, hermanos, no se trata de magia. Se trata de fe en Dios, que lo que Él va a hacer es perfecto. Que si Él va a sanar, tengamos la fe que Él va a sanar. Si no lo hace, nuestra fe debe permanecer firme, porque lo que el Señor hace es perfecto. Aunque en el momento no lo entendamos, pero Dios lo hace perfecto, y el Señor luego en nuestro corazón nos hace entender por qué sucedieron las cosas como sucedieron. Como en el caso de mi madre, hace 15 años. Hermanos, si la iglesia del cenáculo se abocó a orar, a ayunar, y teníamos mucha fe de que mi madre iba a sanar, pero el Señor ya había decidido llevársela. Y antes de que ella falleciera, la entregamos en la mano del Señor. Le dijimos: Señor, haz tu voluntad, que mi madre descanse. Y más adelante el Señor nos consoló, nos dio tranquilidad, y pudimos entender por qué el Señor no obró en sanidad. No es que nuestra fe no haya sido suficiente, sino porque Dios ya tenía establecido el día en que mi madre iba a partir, y las decisiones del Señor son perfectas. Aunque en el momento duelan, después lo entendemos. Pero mientras el Señor no haya dicho: te toca irte, entonces nosotros debemos de orar y pedir con fe. Primer paso. Porque si usted se da cuenta en lo que leímos, después de la fe dice oración y ayuno. Pero eso va a ser el final de lo que vamos a hablar. Ahora, la fe genuina la crea el Espíritu Santo en nosotros. Usted sabe cuál es el fruto del Espíritu. Y dentro del fruto del Espíritu está la fe, como parte del fruto del Espíritu. Entonces, el fruto del Espíritu es producto de nuestra relación con Dios y de la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo provoca en nosotros fe. Por eso es que como pastor yo les exhorto siempre a que busquemos la llenura del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es bien clara: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Muy bien, Kevin. Entonces, el Espíritu Santo provoca en nosotros fe. La fe genuina es provocada por el Espíritu Santo. Por eso hay que buscar la llenura del Espíritu Santo. Y si tenemos la llenura del Espíritu Santo, tenemos fe y podemos pedirle al Señor que Él obre, ya sea en sanidad, en provisión, en protección, y en todo lo que le pidamos Él puede obrar, teniendo la fe suficiente. ¿Como cuál? Como un granito de mostaza. Ahora imagínense si la tuviéramos como una semilla de mango, no de mostaza, sino que si tuviéramos fe como el tamaño de una semilla de mango y de un mango mamey, más grandote. ¡Wow! ¡Qué cosas no hiciera Dios a través de la fe que nosotros tuviéramos! Yo sé, mi hermano, que muchos de ustedes tienen fe genuina y la ponen por obra. Pero muchas veces, mi hermano, nuestra fe ha sido dañada, nuestra fe ha sido mermada. Y a veces le echamos la culpa a Dios. Señor, pero ¿por qué no sanaste? Señor, ¿por qué te lo llevaste? Si yo oré con fe, si yo creí en ti. No se pierda, hermano, en esas decisiones que el Señor toma. Duele. Y yo les entiendo, porque yo ya perdí a mi madre. Y me va a doler cuando mi padre se vaya. Pero mire cómo el Señor obró por la fe de muchos, porque éramos miles los que estaban orando por papá. Y por nuestra fe el Señor sanó a mi padre. Y Él va a completar la obra, porque todavía falta un poquito.
pero Dios va a completar la obra de sanidad de mi papá. Y cuando sea el tiempo del Señor, mi padre tendrá que irse. Me va a doler, por supuesto que nos va a doler a todos los que le amamos. Pero nuestra fe debe estar puesta en Dios. Nuestra fe debe ser una fe genuina. Ahora, el Señor le dice, este género no sale si no es con oración y ayuno. En otras palabras, mi hermano, para tener segura la acción de Dios en la vida de las personas por las que oramos, no solo basta tener fe, sino que hay que tener oración y ayuno. Y por eso siempre se les exhorta a que busquemos al Señor en oración, que ayunemos. Estamos ayunando una vez a la semana cada uno de los miembros del cenáculo. Amén. No sé si aquí en la casa lo están haciendo, porque eso es personal, ¿verdad? Y deberíamos de estarlo haciendo. Si tú no lo estás haciendo, te exhorto, hermano cenaculista, que apartes un día de la semana para ayunar y que apartes tiempo para orar. Y no olvides nuestro programa de oración. Los lunes es nuestro culto de oración. Todos los días al levantarte, no solamente al Señor, gracias por este nuevo día, y pum, te levantas, ya no. Dedica unos minutos, como tú quieras, porque recuerda que lo que Dios ve es el corazón. Ahora, si es de rodillas es mejor. ¿Está conmigo? Amén. De rodillas es mejor. Pero muchas veces nos arrodillamos, pero solo para que me vea mi esposa, o me vean mis hijos, o que me vean mis papás, que estoy arrodillado, estoy orando, y quizás está arrodillado y con el celular de frente, así, ¿verdad? Entonces no es la posición del cuerpo, sino que la intención del corazón. Pero repito, mejor es de rodillas. En la mañana levantarte. Hoy, como muchos, ¿verdad? Muchos estamos levantándonos un poquito tarde. Digo un poquito tarde porque en tiempos normales, en la normalidad anterior, nos levantábamos algunos a las 4:30, 5 de la mañana. En la realidad o en la normalidad anterior. Pero en esta normalidad ahora, o en la nueva normalidad, quizás nos estaríamos levantando más tarde. Entonces, no más te levantes, debes de orar unos minutos. Y al acostarte a las 10 de la noche, todos los días. Ahora, si te acuestas más temprano, pues antes de que te acuestes. O más tarde, antes de que te acuestes. Aparta unos minutos para orar. Yo no te voy a decir tantos minutos, pero tampoco segundos, ¿va? Ni 1, ni 2, ni 3 minutos. Dedica un buen tiempo para orar en esos 2 tiempos del día. Un ayuno en la semana. Y luego, todos los viernes a las 10 de la noche. Sin otra cosa que hacer. Solamente orar, dedicados a la oración. A las 10 de la noche. Y usted se puede conectar vía Zoom. Como lo hacemos en nuestro programa a las 10 de la noche todos los días, hemos apartado el viernes a las 10 de la noche vía Zoom, todos los que quieran unirse. Si tú no estás en el grupo oficial de chat en el WhatsApp de la iglesia, en donde solo los pastores podemos mandar texto, ¿verdad? Solo es de información, por eso no está la opción de que se comente en ese grupo. Usted puede nada más recibir los anuncios. Y ahí podemos mandarle el link, más bien ya se lo hemos mandado, es el mismo link que vamos a estar ocupando todos los viernes a las 10 de la noche. Y si usted no está en ese grupo, pídanoslo ¿cómo se dice? En inbox, sí, ¿verdad? Y nosotros se lo mandamos para que usted se pueda conectar a esta oración los días viernes a las 10 de la noche. Tenemos un programa de oración. El problema es que no aprovechamos ese programa de oración. Y cuando volvamos a reunirnos en nuestros templos, recuérdese que todos los días de la semana, lunes, martes y jueves, que hay culto, desde las 5 de la tarde se abre la iglesia para que usted pueda orar. Y hoy es en la iglesia, no es en el aposento de oración, porque tenemos que hacer una pequeña remodelación ahí en el aposento. Pero usted puede llegar antes de las 6 y llegar a orar un momento. Así que mi hermano, fe, oración y ayuno.
para que Dios obre. Y recuerde que la fe sin obras es muerta. La fe sin oración no es efectiva. Y la fe sin ayuno no procede a milagros sobrenaturales. Habrán milagros sobrenaturales si tenemos fe, si hay oración y si hay ayuno. La gloria sea para el Señor. Los discípulos le pidieron al Señor. En Lucas 17:5 dice así, mire, dijeron los apóstoles al Señor. Repito, Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Pidámosle al Señor, aumentame la fe, Señor. Que yo pueda creer en el poder sobrenatural. Que yo pueda creerte a ti, Señor. Te alabamos, te glorificamos. Una vez más, Señor, recibe la gloria. No hay nadie como tú, Señor. Gracias por obrar en nuestras vidas. Yo no dudé en ningún momento, Señor, en que tú nos ibas a sanar. Señor, quizás hubo un momento de desesperación que ya quería que lo hicieras, pero tú lo hiciste en tu tiempo. Gracias por obrar en sanidad en muchos de mis hermanos. Gracias por proveer, Señor, a tiempo a las familias necesitadas. Gracias por proteger a nuestros hermanos que andan trabajando, que se enfrentan diariamente, Señor, a esta pandemia, a esta enfermedad. Aumentanos la fe, Señor, y haznos hombres y mujeres de oración y de ayuno. Que la iglesia del cenáculo, Señor, sea una iglesia más poderosa, más llena de fe, en el nombre de Jesús, más entregados a la oración y al ayuno, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por un año más de vida que me has concedido. Recibe tú la gloria por siempre. Amén. El día de mañana tenemos altares familiares. En otro ratito les mando la guía para los altares familiares del día de mañana, viernes. Y a las 10 de la noche, oración vía Zoom. Y el sábado tenemos Territorio Josías a las 7. Si Dios quiere, hermanos, el pastor consejero nos va a estar predicando el domingo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Si Dios lo permite, ¿verdad? Él nos va a estar predicando este domingo y Él va a traernos la palabra de Dios. Y no olvide entonces, mi hermano, todos los días a levantarse, dedica un tiempo para orar, y todos los días a las 10 de la noche. También informarles que ya puedo llegar a sus casas. Ya no soy agente de contagio. Si usted quiere escribirme en inbox, yo puedo recoger los diezmos y ofrendas. Y gracias a los hermanos que ya llevaron sus diezmos y ofrendas a la iglesia. Gracias, hermanos. Dios es bueno, es grande, y Él va a multiplicarles lo que usted da para el Señor. Porque esa es la promesa del Señor, que va a multiplicarle, nos va a devolver al 100 por 1. Así que escríbame en inbox y yo puedo llegar a sus casas para recoger diezmos y ofrendas. Perdón, Brendita. Camioncito. También misiones. Tenemos ya que darle la ofrenda a nuestros misioneros y no hemos recibido ofrenda para misiones. Solo un hermano depositó una ofrenda en la cuenta de misiones. Así que también, hermano, si usted tiene ofrendas misioneras, hágala llegar a la iglesia o me las entrega a mí cuando usted me diga que pase por su casa. Y también para el camioncito, gracias a Dios, pues no vamos mal
en el sentido de que se nos perdonaron 3 meses, los cuales vamos a tener que pagarlos cuando termine el contrato, ¿verdad? Pero ya para la cuota de este mes de julio, sí ya nos hacen falta dinerito para pagar la cuota del camioncito. Así que esperamos sus ofrendas también para el camioncito. Que Dios les bendiga. Les amo en Cristo y les extraño.